Amigos, imaginen un reino lejano donde un joven vivía atrapado en su propia timidez. Tan introvertido era, que cada vez que alguien nuevo aparecía frente a él, las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Incluso con las personas que conocía de toda la vida, sus conversaciones eran breves, torpes y llenas de pausas incómodas. Este joven, que parecía destinado a grandes cosas, se sentía prisionero de su propia inseguridad. No importaba cuánto lo intentara, siempre parecía que algo lo detenía. Su preocupación era tan grande que llegó a creer que nunca lograría nada en su vida. Observaba cómo los demás conversaban con facilidad, construían relaciones y avanzaban hacia sus metas, mientras él se sentía invisible, atrapado en un bucle de frustración. Sin embargo, lo que este joven no sabía era que estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Hoy exploraremos la increíble transformación de este joven tímido. Descubriremos cómo superó sus miedos, enfrentó desafíos inesperados y encontró su verdadera voz. Esta historia no solo te sorprenderá, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propio camino. Porque, como veremos, incluso los obstáculos más grandes pueden convertirse en los peldaños que nos llevan a la grandeza. No te pierdas el desenlace de esta historia llena de enseñanzas y sorpresas. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Y si estás listo para transformar tus miedos en fuerza, comenta en el vídeo la frase, "Me siento preparado". Empecemos. Acompáñanos en este viaje de crecimiento y descubrimiento. La lucha contra la timidez, un joven atrapado en su propia inseguridad. Desde que era un niño, la timidez del joven siempre fue evidente. Al principio, su familia y amigos lo veían como un rasgo encantador, una muestra de su carácter reservado y tranquilo. Sin embargo, a medida que crecía, lo que alguna vez fue visto como una cualidad tierna se transformó en una barrera que afectaba todos los aspectos de su vida. Cada interacción social se convertía en un desafío y, en lugar de disfrutar de la compañía de los demás, el joven se sentía atrapado en un ciclo de nerviosismo y retraimiento. Su incapacidad para hablar libremente con las personas lo llevó a evitar situaciones donde pudiera ser juzgado. Las reuniones familiares, las entrevistas de trabajo e incluso las conversaciones casuales se convirtieron en un campo minado emocional. Dentro de él había un torbellino de pensamientos, ideas y sentimientos que deseaba compartir, pero que siempre se quedaban atrapados, sin poder encontrar la salida adecuada. Esto no solo lo frustraba, sino que también aumentaba su inseguridad y le hacía cuestionar su valor personal. A pesar de sus esfuerzos por superar esta timidez, el joven sentía que sus intentos eran inútiles. La sociedad a su alrededor no mostraba compasión, en cambio, algunos se burlaban de su incapacidad para responder o mantenerse firme. Este comportamiento no hacía más que alimentar su ansiedad, reforzando la creencia de que nunca sería capaz de comunicarse de manera efectiva. Su mundo se encogía cada día más, y con ello, sus oportunidades para crecer y prosperar. Pero incluso en su desesperación, el joven mantenía una pequeña chispa de esperanza. Sabía que, de alguna manera, debía encontrar una forma de romper las cadenas de la timidez y reclamar el control de su vida. Este deseo profundo por cambiar sería el primer paso en su camino hacia una transformación personal. Los desafíos laborales y el peso de la burla social. Buscar trabajo fue una experiencia dolorosa para el joven. Cada vez que acudía a una entrevista o comenzaba en un nuevo empleo, su timidez lo hacía blanco fácil para las burlas y el menosprecio de los demás. Los colegas y superiores aprovechaban su falta de respuesta rápida y su naturaleza apocada para ridiculizarlo o delegarle tareas injustas. Esta dinámica, lejos de empujarlo a superar sus miedos, lo sumía en una espiral de frustración y desánimo. No era que el joven careciera de habilidades o de ganas de trabajar. Al contrario,
Tenía ideas brillantes y una ética de trabajo inquebrantable. Sin embargo, su incapacidad para defenderse o expresar sus pensamientos lo colocaba en una posición vulnerable. Sus superiores no veían su verdadero potencial, y sus compañeros, en lugar de apoyarlo, lo utilizaban como un blanco fácil para bromas hirientes. Esto lo llevó a abandonar múltiples trabajos, incapaz de soportar el constante acoso y la sensación de inutilidad. Cada vez que dejaba un empleo, el joven regresaba a casa con un peso aún mayor en su corazón. Su autoestima se erosionaba poco a poco, y la idea de volver a intentarlo se hacía más difícil de soportar. La timidez se había convertido en una pared que lo separaba del mundo laboral, y por ende, de su independencia. Sin embargo, aunque estaba agotado emocionalmente, no dejó de buscar soluciones. Sabía que si quería cambiar su destino, tendría que enfrentarse a sus miedos, incluso si eso significaba fracasar una y otra vez. Lo que el joven aún no sabía era que estaba a punto de recibir una lección de vida que lo ayudaría a encontrar la confianza que tanto necesitaba para cambiar su historia. Una familia preocupada. El impacto de la timidez en las relaciones personales. La familia del joven observaba con creciente preocupación cómo su timidez afectaba su vida. Al principio, intentaron consolarlo y alentarlo, pero con el tiempo, su apoyo se transformó en ansiedad y, en algunos casos, en frustración. Su padre, especialmente, se sentía impotente al ver a su hijo luchar con algo tan intangible pero tan poderoso como el miedo social. Aunque deseaba ayudarlo, no sabía cómo abordar el problema de manera efectiva. Las interacciones familiares también se vieron afectadas. Incluso en su hogar, el joven no era capaz de expresarse con claridad. Evitaba participar en conversaciones importantes, y cuando intentaba hablar, sus palabras salían entrecortadas o tímidas, lo que a menudo generaba malentendidos. Sus padres comenzaron a dudar de su capacidad para enfrentar el mundo real, temiendo que nunca pudiera valerse por sí mismo. Una noche, su padre, agotado por la situación, perdió la paciencia y lo reprendió duramente. Este momento, lejos de motivar al joven, lo llenó de tristeza y lo llevó a alejarse aún más. La distancia emocional entre ellos creció, y aunque su madre intentaba mediar, la tensión era palpable. Sin embargo, este episodio también marcó un punto de inflexión. Aunque las palabras de su padre fueron duras, plantaron en el joven una semilla de determinación. Comprendió que, aunque su familia lo amaba, no podían resolver su problema por él. Si quería cambiar, tendría que tomar la iniciativa y enfrentar sus miedos, no solo por él, sino también por quienes se preocupaban por su bienestar. La frustración acumulada, cuando las palabras se quedan atrapadas. Para el joven, la frustración de no poder comunicarse se convirtió en una carga insoportable. Cada interacción fallida, cada palabra no dicha y cada oportunidad perdida se acumulaban en su mente, formando una montaña de emociones reprimidas. Sabía exactamente lo que quería decir, pero cada vez que intentaba expresarlo, su mente parecía bloquearse, dejándolo en un silencio incómodo que los demás interpretaban como desinterés o inseguridad. Este patrón no solo lo afectaba emocionalmente, sino que también tenía un impacto físico. Las noches eran largas y llenas de insomnio, mientras su mente repetía una y otra vez los momentos en los que no había podido hablar. Sentía una presión constante en el pecho, como si todas las palabras no dichas se hubieran convertido en un peso que lo sofocaba desde dentro. La frustración también lo aislaba de los demás. Con el tiempo, empezó a evitar situaciones sociales para no enfrentarse a la vergüenza de quedarse sin palabras. Esto lo llevó a sentirse cada vez más solo, atrapado en un ciclo de aislamiento y autocrítica. Quería cambiar, pero no sabía cómo romper el patrón. A pesar de todo, una pequeña parte de él se negaba a rendirse. Había algo dentro de su corazón que le decía que, aunque el camino fuera difícil,
encontraría una manera de liberarse. Este deseo de cambio sería la chispa que lo empujaría a buscar ayuda, aunque al principio no sabía dónde encontrarla. Lo que el joven aún no comprendía era que su frustración no era una debilidad, sino una señal de que estaba listo para enfrentarse a sus miedos y transformar su vida. Un momento de desesperación, el joven frente a su límite emocional. La acumulación de burlas, inseguridades y fracasos llevó al joven a un punto crítico en su vida. Una noche, después de una discusión particularmente intensa con su padre, sintió que ya no podía más. Cargaba con la creencia de que nunca sería lo suficientemente bueno, de que su timidez lo había condenado a una existencia vacía y sin propósito. En su mente, la única solución parecía ser escapar de todo, incluso de la vida misma. Decidió correr hacia una montaña cercana, un lugar que siempre le había proporcionado una sensación de tranquilidad. Sin embargo, esta vez no buscaba consuelo, sino una manera de acabar con su sufrimiento. Mirando hacia abajo desde la cima, con el corazón lleno de tristeza, comenzó a preguntarle a Dios por qué lo había hecho así. ¿Por qué?, murmuraba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me diste una voz si nunca puedo usarla? Mientras estaba al borde de la desesperación, una voz desconocida lo interrumpió. Es fácil quitarse la vida, pero no podrás recuperarla. Al volverse, vio a un monje budista parado detrás de él. El hombre proyectaba una calma que inmediatamente hizo retroceder al joven, casi como si la fuerza de su presencia le recordara que aún había esperanza. El monje, sin juzgarlo, le ofreció la oportunidad de hablar sobre lo que le atormentaba. Aunque al principio el joven negó tener un problema, la simple presencia del monje comenzó a abrir una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Este encuentro marcaría el inicio de un cambio profundo, una lección que le enseñaría que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrarse si estamos dispuestos a mirar hacia ella. El encuentro con el monje budista, una guía inesperada. La llegada del monje budista fue como un rayo de luz en la oscuridad emocional del joven. Aunque inicialmente se mostró reacio a hablar, el monje no lo presionó. En lugar de forzar una conversación, le ofreció tiempo y espacio, recordándole que la vida, aunque a veces difícil, es un regalo valioso. Hijo, no hay problema en este mundo que no tenga solución, dijo el monje con calma, invitándolo a compartir sus sentimientos. El joven, después de mucha resistencia, finalmente expresó su lucha con la timidez y cómo ésta lo había mantenido atrapado durante años. Confesó su miedo a ser juzgado, su incapacidad para responder a las burlas y su deseo de vivir como los demás, sin las cadenas de la inseguridad. Al escuchar esto, el monje asintió lentamente y le explicó que su timidez no era el problema en sí mismo, sino el miedo subyacente que lo paralizaba. El monje le planteó un desafío: enfrentarse a ese miedo a través de pequeñas tareas que lo empujarían fuera de su zona de confort. No eran tareas imposibles ni excesivamente complicadas, pero requerían coraje. Cada paso que tomes será un ladrillo en el puente que te llevará a la confianza, le aseguró el monje. Aunque el joven no entendía completamente el propósito de estas tareas, aceptó intentarlo, confiando en la sabiduría del monje y con la esperanza de encontrar una solución a su problema. Este encuentro no solo ofreció al joven una oportunidad para cambiar, sino que también le recordó que a veces necesitamos una guía externa para ver lo que somos incapaces de reconocer por nosotros mismos. La paciencia y comprensión del monje se convertirían en una parte fundamental del camino hacia la transformación del joven. La primera tarea: enfrentar el miedo a través de una simple petición. El monje le asignó al joven una tarea que, aunque sencilla en apariencia, representaba un desafío monumental para él: pedirle dinero a su padre. Para alguien que temía incluso hablar con su familia, esta petición se sentía como escalar una montaña emocional. El joven se resistió inicialmente, suplicando al monje que le asignara otra tarea,
pero el monje fue firme. «Si no puedes hacer esto, nunca podrás superar tus miedos», le dijo con serenidad. Regresó a casa con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. Durante horas, ensayó en silencio lo que diría. Cuando finalmente reunió el coraje para acercarse a su padre, sus manos temblaban y sus palabras salieron en un susurro, casi inaudibles. Sin embargo, para su sorpresa, su padre no solo accedió a darle el dinero, sino que lo hizo con una sonrisa y una pregunta amable: «¿Necesitas algo más, hijo?». Este pequeño acto de valentía marcó una gran diferencia en el joven. Por primera vez, sintió que había roto una barrera. Regresó al monje con una mezcla de alivio y orgullo, mostrando el dinero como prueba de su éxito. Sin embargo, el monje tenía una nueva tarea para él, algo que reforzaría aún más su confianza y lo acercaría al objetivo de vivir sin miedo. Esta primera experiencia enseñó al joven que el miedo, aunque poderoso, pierde fuerza cuando lo enfrentamos directamente. Cada pequeño paso lo acercaba más a descubrir que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. El abrazo del padre, un paso hacia la confianza perdida. Después de completar la tarea asignada por el monje, el joven no solo sintió alivio, sino también un cambio sutil en la relación con su padre. Cuando regresó a casa para devolverle el dinero, su padre lo miró con sorpresa y orgullo. «No tienes que devolvérmelo», dijo su padre con una calidez que el joven no esperaba. Luego, inesperadamente, lo abrazó. Ese abrazo, aunque simple, tuvo un impacto profundo en el joven. En ese momento, todas las dudas que había acumulado sobre el amor de su padre comenzaron a disiparse. Siempre había interpretado la dureza de su padre como una falta de cariño, pero ahora comprendía que su padre solo quería lo mejor para él y no sabía cómo expresarlo. Ese gesto de afecto no solo fortaleció su confianza, sino que también le dio la certeza de que no estaba solo en su lucha. Por primera vez, sintió que su padre era un aliado y no un juez, alguien que lo apoyaría en su camino hacia el cambio. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida, mostrando que el apoyo emocional puede ser un catalizador poderoso para superar los miedos más profundos. Con esta nueva confianza, el joven regresó al monje, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Aunque aún quedaba mucho por aprender, ese abrazo había encendido en él una chispa de valentía que lo acompañaría en los momentos más difíciles de su transformación. El desafío de la estatua, una lección de superación personal. La nueva tarea que el monje asignó al joven parecía, a primera vista, imposible: vender una estatua de barro ordinaria en el mercado por 100 monedas de oro. El joven miró la estatua con incredulidad, convencido de que nadie pagaría tal suma por algo tan simple. Sin embargo, el monje lo instó a intentarlo, recordándole que esta tarea no solo era un desafío, sino una oportunidad para superar sus miedos. Con la estatua en manos temblorosas, el joven llegó al mercado, un lugar lleno de vida, ruido y actividad. Al principio, se limitó a quedarse en silencio, esperando que alguien se acercara. Sin embargo, al darse cuenta de que no lograría nada sin llamar la atención, comenzó a hablar, aunque su voz apenas era audible. A medida que pasaban las horas, su frustración crecía, pero también su determinación. Decidió imitar a los otros vendedores, promocionando la estatua como algo único y especial. Al final del día, aunque no logró vender la estatua, el joven notó algo diferente en sí mismo. Había hablado en voz alta, enfrentado la atención de extraños y superado su miedo inicial. Regresó con la estatua al monje, quien sonrió y le dijo: «La tarea no era vender la estatua, sino enseñarte que tienes la capacidad de hablar y ser escuchado. Lo has hecho bien». Este desafío le mostró al joven que, aunque los obstáculos pueden parecer insuperables, el verdadero valor reside en intentarlo con valentía. El poder de la palabra. ¿Cómo vencer el miedo al hablar en público?
El mercado fue el escenario donde el joven descubrió el poder de la palabra. Aunque al principio dudó en alzar la voz, pronto comprendió que, para captar la atención de los demás, necesitaba dejar atrás su timidez. Inspirado por los demás vendedores, comenzó a promocionar la estatua con entusiasmo, destacando sus supuestas cualidades especiales. A medida que hablaba, sintió como su miedo inicial disminuía. La práctica constante, aunque forzada al principio, le permitió ganar confianza con cada interacción. Observó cómo las personas se detenían a escucharlo, y aunque muchos no compraron la estatua, sus palabras despertaron interés. Esta experiencia le enseñó que la comunicación no siempre es perfecta, pero lo importante es intentarlo y adaptarse en el proceso. Lo que comenzó como un ejercicio para vender un objeto común se transformó en una lección invaluable sobre la confianza en uno mismo. Al regresar con el monje, el joven entendió que no era la perfección en su discurso lo que importaba, sino la voluntad de expresarse y conectar con los demás. Esta nueva perspectiva le dio la fuerza para enfrentar futuros desafíos con mayor seguridad, sabiendo que el miedo al hablar puede vencerse con práctica y determinación. La verdadera lección del monje: confianza y valentía como claves del éxito. Cuando el joven volvió al monje después de su experiencia en el mercado, esperaba recibir la solución definitiva a su problema. Sin embargo, el monje, en lugar de darle una respuesta directa, le explicó que la solución ya estaba dentro de él. «Hijo, no te envié al mercado para vender la estatua. Te envié para que descubrieras tu propia capacidad de enfrentarte al mundo», dijo el monje con una sonrisa tranquila. El joven, inicialmente confundido, reflexionó sobre lo que había logrado. Había hablado con extraños, promocionado algo con confianza y superado su miedo al rechazo. Poco a poco, entendió que las tareas que el monje le había asignado no eran pruebas de habilidad, sino ejercicios para desarrollar su valentía y autoconfianza. El monje le explicó que el miedo y la timidez son emociones naturales, pero que no deben definir quiénes somos. La valentía no es la ausencia de miedo, dijo, sino la disposición a enfrentarlo. Estas palabras resonaron profundamente en el joven, quien se dio cuenta de que, al asumir los desafíos con determinación, había comenzado a transformar su vida. Con esta nueva comprensión, el joven agradeció al monje por guiarlo. Aunque sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, también sabía que poseía las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo. Reflexiones finales. Superar el miedo para transformar la vida. Al final de su viaje con el monje, el joven no solo había superado su timidez, sino que también había aprendido valiosas lecciones sobre sí mismo y sobre la vida. Entendió que el miedo no es un enemigo insuperable, sino un reto que puede ser conquistado con esfuerzo y determinación. Cada tarea que completó, por pequeña que pareciera, lo llevó un paso más cerca de convertirse en la persona que siempre quiso ser. El joven se dio cuenta de que su transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Fue el resultado de enfrentar sus miedos paso a paso, de cometer errores y de aprender de ellos. Más importante aún, aprendió a confiar en su propia capacidad para superar los desafíos y a valorar el poder de la paciencia y la guía sabia del monje. Esta experiencia lo cambió para siempre. Ya no veía su timidez como una debilidad, sino como una oportunidad para crecer y fortalecerse. La vida, comprendió, está llena de desafíos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para aprender y avanzar. Cuando se despidió del monje, el joven partió con un corazón lleno de gratitud y un espíritu renovado. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que, con valentía y confianza, podía enfrentar cualquier obstáculo. Esta lección no solo lo ayudó a transformar su propia vida, sino que también inspiró a quienes lo rodeaban a enfrentar sus propios miedos con determinación.